Bueno, buenos días, profe. Nos encontramos con Alexander Montero. Alexander actualmente es asesor político de la Embajada de Palestina. También es director del Centro Colombiano de Estudios Árabes y actualmente es docente de la Universidad Externado de Colombia y de la Javeriana. Entonces, bueno, hoy nos reunimos para hablar específicamente como de la relación del ISIS con Europa y la creación de movimientos y de células terroristas dentro de todo el continente. Digamos que mirando los procesos de socialización que se han visto en los jóvenes y cómo ellos han decidido involucrarse en estos movimientos. Entonces, digamos que vamos a empezar preguntando por qué es tan llamativo el Estado Islámico para ellos, o sea, que les genera tanta curiosidad o por qué ellos deciden cómo meterse en este grupo terrorista. Bueno, el Daesh nos ofrece dos retos en ese sentido. Por un lado, la incorporación de personas de Medio Oriente que han sido rezagadas de una cantidad de procesos que incluye la invasión a Irak, que incluye la aparición de Al-Qaeda, que incluye obviamente la aparición de tendencias radicales del Islam, que no representan de ninguna forma la totalidad del Islam, pero que sí hacen carrera en algunos países de Medio Oriente. Por otro lado, el Daesh nos ofrece otro reto que es así golpea a Europa contundentemente, y es la necesidad o la posibilidad de incorporar a sus filas jóvenes europeos, bien sea descendientes de migrantes árabes o no, puede ser totalmente europeos, pero que ven en sus sociedades desarraigo, ven en sus sociedades discriminación, ven en sus sociedades la ausencia de oportunidades. Y todas estas falencias, todos estos elementos se llenan o se suplen fácilmente con una organización que te promete reconocimiento, que te promete un posicionamiento social, que incluso te promete un bienestar no solamente físico, terrenal, llamémoslo así, sino también un bienestar en el paraíso. Entonces se vuelve un discurso muy atractivo para una persona que haya sido desarraigada y que se haya sido mantenida alejada de muchos procesos sociales europeos. Ok, entonces con esto, digamos, se puede decir que por la misma sensación que han sentido estos jóvenes descendientes de esa religión, han sentido como la desigualdad dentro de Europa y como una calidad de vida inferior y diferente. Entonces se puede decir que Europa ha sido de una u otra manera culpable de que estos jóvenes decidan por medio de este grupo expresar como toda su rabia y toda la frustración que ellos han sentido de crecer en un país que no los ha brindado como la misma calidad de vida que a las demás personas. Bueno, se genera un proceso de doble vía, ¿no? Por un lado, un proceso donde algunas de las personas, hijos de migrantes, porque tampoco son todos, incluso recordamos el caso Charlie Hebdo, donde uno de los terroristas se enfrenta con un policía, el policía da la casualidad que era un francés hijo de migrantes, un argelino. Pero algunos de los migrantes o los hijos de migrantes se mantienen alejados de procesos europeos y también Europa los aleja, ¿sí? Entonces ellos mismos no se integran, ellos mismos en algunos sitios, por ejemplo en Francia, alguna interpretación de la sociedad francesa es que estos migrantes viven de los apoyos sociales que les da Francia sin producir nada, mientras que ellos a su vez también critican mucho a esta sociedad francesa que los excluye y se genera entonces un ciclo sin fin. Europa que los excluye y ellos que no se quieren integrar. Esto explica parcialmente esta incorporación. Otra cosa que sirve para el discurso es la responsabilidad histórica que tuvo Europa con los procesos de Medio Oriente, en este caso Francia, y tenemos que recordar que pues, es un pasado colonial. Entonces ya hay un resentimiento o más bien una posición nacionalista de base que llevaría a que estos inmigrantes o hijos de inmigrantes recuerden ese pasado colonial y sientan que hay una deuda de Europa con sus ancestros, por ejemplo. Digamos que con los recientes hechos pues, que acontecieron a Francia propiamente, se puede decir que ellos deberían no tanto a tomar medidas externas como ya lo están haciendo, sino de pronto también a tomar medidas internas con la sociedad civil y sobre todo con estos jóvenes pues que se sienten como tan apartados de esta sociedad. Claro, mira, en ese sentido creo firmemente que Europa no está siendo inteligente. Muchas veces ese afán laico de Europa lo que lleva es a revivir
posiciones identitarias un poco conservadoras. Y eso ocurrió cuando se prohibió el velo, por ejemplo. Entonces muchas mujeres de religión musulmana, hijas de inmigrantes de países árabes o países musulmanes que no usaban velo, en respuesta a la prohibición empezaron a usarlo como protesta por la prohibición de un tema cultural. Entonces, ahí creo que Europa, en lugar de generar mecanismos de integración, lo que está haciendo es crear mecanismos de distancia, mucho más. Y cuando la distancia genera un efecto, que seguramente puede ser un ataque, una crítica, entonces la distancia se va a ampliar todavía más. Estamos aquí en un circuito sin fin que lo que va a llevar es a posiciones radicales de los dos lados. Digamos que de qué otras formas o con qué otras herramientas se puede hacer frente a esta amenaza terrorista que hoy, digamos, se ve que está tomando más fuerza en el sistema internacional. Es muy difícil porque las agrupaciones terroristas se alimentan, como hablábamos hace un rato, se alimentan de elementos propios del sistema internacional. Entonces, para enfrentar las agrupaciones terroristas no solamente es enfrentarlas militarmente, hay que enfrentarlas comunicacionalmente y sobre todo hay que mirar ese componente social que está alimentando los grupos terroristas, cómo se está constituyendo, ¿no? Cómo se está construyendo, si se construye a partir del desarraigo o se construye a partir de desequilibrios como tal. Y aquí yo menciono por ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos infortunadamente es una sociedad donde el extremismo existe, donde los desequilibrados existen, donde una persona que se cree superhéroe entra disfrazada a un teatro y dispara y mata a 30 personas. Entonces no solamente es la exclusión social la causa eventualmente de fenómenos terroristas, también hay que hacer una evaluación completa de cómo se está construyendo esa sociedad para mirar cómo se están construyendo esas tendencias proclives a la violencia, y eso es lo que hay que atacar. No solamente la estructura ya constituida desde el punto de vista militar, sino ese componente social. Digamos que a nivel mundial, ¿qué medidas se podrían tomar para controlar estas redes sociales y estas páginas de internet que para el ISIS es como su mayor medio de difusión? Es prácticamente imposible porque tú lo controlas y generas inmediatamente el efecto adverso, que es mayor interés por participar en este tipo de páginas, ¿sí? Pero las dejas abiertas y entonces se vuelven mecanismo de difusión de la organización terrorista y también se vuelve mecanismo de difusión incluso de operaciones estatales. O sea, en buena medida los mismos estados les interesa hasta cierto punto que estas redes sociales existan porque les permite identificar y hacer trazabilidad de posibles milicianos, ¿sí? Entonces es un espacio donde se beneficia a todo el mundo, y su cierre casualmente implicaría el efecto contrario, mayor interés por este tipo de espacios. Y en cuanto a los medios de comunicación, es una herramienta infortunadamente muy a disposición de una agenda política. Si miramos por ejemplo los atentados de Charlie Hebdo, los atentados recientes en Francia, vemos infortunadamente que la forma como los medios de comunicación plantearon o desarrollaron la noticia tiene una intencionalidad clara, y es que la opinión pública logre apoyar una respuesta, una reacción militar y política de algunos estados, ¿sí? Pareciera que a los medios de comunicación se les olvida que la misma semana existieron varios atentados en muchos otros países con la misma intensidad de muertos incluso, y esos atentados pasan totalmente invisibles. Esto se puede explicar solamente cuando vemos que los medios de comunicación responden a una agenda política que le interesa visibilizar más un atentado que otro. se puede decir, digamos de una u otra manera, que se está viendo un éxito por parte del ISIS sobre Occidente con estos últimos acontecimientos que han venido pasando. En este tipo de guerra hablar de éxito o fracaso es muy difícil, ¿sí? Posiblemente los atentados del Daesh no le representen una ganancia militar significativa o no le representa una ganancia estratégica significativa, seguramente le representa una ganancia residual, pero no es una ganancia, una victoria contundente. Sin embargo, hablar de una derrota del Daesh o de una victoria, en este caso de Europa, también va a ser supremamente difícil porque son estructuras muy amorfas, son estructuras totalmente flexibles, son estructuras que se pueden desactivar temporalmente y volver a activar. Entonces es muy complicado controlar un fantasma, por ejemplo. Pero sí se ha visto como, digamos, una expansión a mayor magnitud de ellos. O sea, se sabe que ellos se autoproclaman como Estado
aunque pues digamos que teóricamente no lo son o no cumplen con ciertas condiciones para hacerlo, pero sí se puede decir que cada vez adquiere más ese carácter por el hecho de que se autofinancian, de que Han ganado prestigio. Han ganado un prestigio enorme y ese prestigio lo capitalizan, obviamente. Ese se capitaliza en apoyo de algunos sectores sociales, eso se capitaliza con mayores recursos económicos eventualmente, incluso con una agenda política más sólida y de pronto integracionista, ¿no? Con algunas otras sociedades también eventualmente que identifican a Europa o al mundo occidente como un adversario. Esa capitalización, sin embargo, llevar a que uno afirme que el Daesh ha vencido a Europa o Occidente, sin duda no, pero le permite posicionarse como un gran adversario con una gran amenaza que no se va a poder derrotar, sin embargo, desde Occidente. Y eso es lo que caracteriza las nuevas guerras. Son guerras donde el tiempo se alarga, la noción de victoria o derrota se vuelve supremamente difusa. Y muchas veces las herramientas para confrontarlas no son nada simples, pasan por lo comunicacional, por lo social, por lo cultural, por lo histórico, una cantidad de cosas que no es tan simple enfrentar. Ok, bueno, no, eso fue todo. Muchísimas gracias, Alexander, por tu tiempo. Espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. A ti, muchas gracias.